Bienvenidos de nuevo a esta pequeña plática de fotografía digital. Soy Alberto Guzmán, profesor del taller de fotografía digital en los talleres de iniciación artística Pedro Ángel Palou Pérez en Puebla. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hablar es sobre el triángulo de exposición. Es importante saber manejar nuestra cámara en manual. ¿Por qué es importante? No es porque nos haga mejores fotógrafos o peores fotógrafos o nos haga fotógrafos. En realidad no es eso. No, simplemente yo pienso que es saber manejar nuestra cámara fotográfica en manual porque nos permite ser muchísimo más creativos. Las fotos salen como nosotros pensamos que queremos que salgan. Por eso es importante saber manejar nuestra cámara en manual. Para esto tenemos lo que le llamamos el triángulo de exposición. Tenemos tres elementos que conforman ese triángulo de exposición. El primero es el ISO, el segundo es el tiempo de exposición o la velocidad de disparo y el último es la apertura del diafragma. Empecemos explicando rápidamente a cada uno de ellos. El primero es el ISO. El ISO es la sensibilidad del sensor a la luz. Hay que acordarse que dentro de nuestra cámara fotográfica hay un pequeño elemento que es el sensor de la cámara fotográfica. Ese es el responsable de captar la luz para que nuestras fotografías salgan. Esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que hacer más sensible nuestro sensor en lugares más oscuros y hacerlo menos sensible en lugares donde tenemos mucha luz. Esta es la generalidad que nosotros hacemos. Claro, nada está escrito en piedra, todo puede ser cambiado y es lo que te digo, depende de la creatividad de cada uno de nosotros. Los números de ISO siempre van manejados de dobles mitades y por pasos. Así trabaja todo el triángulo de exposición, de hecho. Así también trabaja tanto trabaja el ISO como el diafragma, como el tiempo de exposición. Podemos tener simplemente números como 100, 200, 400, 800 y así sucesivamente. Y sucede esto, mientras el número sea más grande, la sensibilidad del sensor será mayor. Y mientras más bajo, la sensibilidad del sensor es menor. Esto nos permite poder disparar con sensibilidades altas en lugares más oscuros y no permitir que nuestras fotos salgan movidas si no estamos trabajando con trípode, por supuesto. Eso siempre será muy importante. Siempre queremos fotos lo más nítidas posibles y menos movidas. Aunque también hay que tener en cuenta que subir nuestros ISOs nos conlleva un problema. Baja la calidad de la fotografía. No porque la foto sea una peor foto, no. Pero los colores pueden cambiar, aparece el fenómeno que se llama ruido digital y eso le quita contraste, le quita nitidez a nuestra fotografía. Así que lo que yo te recomiendo es que ocupes el menor ISO que te permita obtener una fotografía. Si tú puedes obtener una fotografía con un ISO 100, pues qué mejor. Pero si para obtener la fotografía tienes que ocupar un ISO 3200, pues es mejor tener una fotografía con un poco de ruido que pueda ser mejorada en postprocesamiento a una foto movida o desenfocada. Eso sí sería terrible. Entonces, ocupa siempre el ISO más bajo que te permita obtener tu fotografía. Luego tenemos el tiempo de exposición. Lo mismo, todo lo manejamos con números y aquí nuestra base para manejar el tiempo de exposición es 1 segundo. A medida que nosotros aumentamos la exposición, van siendo 2 segundos, 3, 4 segundos, 8 segundos en pasos completos, porque así lo llamamos también pasos. Nosotros nos movemos en pasos en esta parte de la exposición. Y si le vamos quitando tiempo de exposición, nos vamos de 1 segundo, nos vamos a medio segundo, 1/4 de segundo, 1/8 de segundo, 1/16 de segundo, así sucesivamente. Esto es bien importante. Con el tiempo de exposición también voy a lograr dos efectos. Unos son los barridos y otros son los congelados. Los congelados se hacen con tiempos de exposición cortos o tiempos de disparo rápido, como quieras llamarle. Y los barridos los haremos con tiempos de exposición largos o velocidades lentas. Esto es importante porque si vamos a hacer unos barridos, debemos tener cuidado de que la fotografía no nos salga movida o tener nuestra cámara sobre un trípode.
pero podemos lograr efectos y fotografías muy interesantes. Te invito a que lo intentes. Y por último tenemos la apertura del diafragma. La apertura del diafragma es el único elemento del triángulo de exposición que se encuentra en el lente, aunque ya con las cámaras modernas lo controlamos desde el cuerpo de la cámara fotográfica. Por lo tanto, es una capacidad del lente. ¿Cómo funciona este? También es por números, es una tabla un poco distinta a esta parte de dobles mitades y por pasos, aunque funciona de esta forma, pero simplemente hay que saber que números más pequeños, por ejemplo un 2.8, es una apertura muchísimo mayor que un diafragma 8, es una apertura mucho menor. Por lo tanto, un 2.8 deja entrar muchísimo más luz que un diafragma 8. Y también afecta en algo que nosotros llamamos profundidad de campo. Yo creo que te has dado cuenta en algunas fotografías, sobre todo en las de retrato, donde los fondos salen desenfocados. Esto es más fácil de lograr con diafragmas abiertos. Eso quiere decir con diafragmas con números pequeños. 1.8, 2, 2.8, 4. Es muchísimo más fácil lograr fondos desenfocados que con un diafragma 8, 11, 16. ¿Sí? Para que también cuando tú hagas algunas fotografías de retrato puedas pensar en este tipo de cuestiones. Y eso es lo importante. Cuando tú hagas una fotografía, el primer paso, lo fundamental que tienes que hacer es pensar tu fotografía. Y de acuerdo a como tú pienses tu fotografía, es como tú vas a poner esos parámetros en tu cámara fotográfica. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando iniciamos en la fotografía, pues uno no sabe muy bien qué es lo que quiere, qué es lo que tiene que mover primero. Tengo que mover primero el ISO, el diafragma, la velocidad de disparo. Eso va a depender de cómo te estés imaginando tú tu fotografía. Si yo quiero un barrido, pues lo primero que tendré que mover es la velocidad. Si yo quiero mucha profundidad de campo o que se vean todos los planos en una fotografía, entonces tendré que mover primero el diafragma. Si veo que estoy en un lugar muy oscuro y no tengo la posibilidad de ocupar un trípode, quizá lo primero que pueda subir es el ISO. Entonces todo va a depender a las condiciones de luz que tengas en ese momento para hacer la fotografía y al tipo de fotografía que tú quieras hacer. Por supuesto, ¿cómo llegas también a esa combinación para que tengas una buena exposición en la fotografía? Bueno, la cámara nos ofrece una ayuda que se llama exposímetro. Podemos tener fotografías subexpuestas cuando el exposímetro se corre hacia la izquierda en la mayoría de las cámaras fotográficas y fotografías sobreexpuestas cuando va hacia el lado derecho. Por lo general tratamos de tener el exposímetro nivelado o en cero, aunque esto es como trabajar la cámara en P. La cámara en P siempre va a tratar de llevar el exposímetro a cero. Y ya entonces con experiencia tú podrás saber si alguna foto la tendrás que subexponer o sobreexponer, o también depende de tu gusto, tu estilo o cómo tú hayas imaginado tu fotografía. Es por eso que tenemos que manejar nuestra cámara en manual. Hay que saberla manejar en manual para que podamos ser más creativos y podamos diferenciarnos un poquito de los que manejan su cámara en automático. No es malo manejar tu cámara en automático, porque puedes entonces enfocarte en otro tipo de cuestiones también muy importantes, como es el desarrollo de tu tema fotográfico, la composición, el encuadre. Siempre hay muchísimas cosas que pensar cuando hace uno una fotografía. Entonces el chiste de esto es que te pongas a practicar con tu cámara fotográfica, que disfrutes esto. Y bueno, no me queda más que decir. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de, si tienes alguna duda, sígueme en Instagram. Hazme preguntas, dudas, lo que tú quieras, te contestaré por supuesto. Síguenos en nuestras redes institucionales. Y espero que también que veas la cantidad de talleres que tenemos en los talleres de iniciación artística Pedro Ángel Palou. Son muchísimos. Te invito a que participes en alguno de ellos. Espero verte pronto, una vez que haya terminado toda esta situación. Y bueno, sin nada más que decir, pues me despido. Hasta pronto.